Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Abraham del Ángel Cruz. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado Bajo otro bautismo, ¿se toma indignamente la cena del Señor? Este tema nos orienta a que debe haber un bautismo conforme a la Iglesia de Dios. El artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril-junio 2006, escrito por el diácono Macario López Andrés. Bajo otro bautismo, ¿se toma indignamente la cena del Señor? La cena del Señor es un acto solemne en donde se participa del pan y el vino, instituida por Jesús antes de su muerte, con sus propias palabras que expresan un sentido profundo de armonía y comunión en ese momento, y aún después, a través de los años, siglos y milenios, para su cuerpo, la Iglesia de Dios. Él expresó: después de tomar el pan, dar gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Evangelio de Lucas 22, 19 al 20. Este solemne acto contiene varios propósitos. Número 1. Recordar su muerte y anunciar su segunda venida. Número 2. Renovar nuestros votos delante de Él, de servicio, de fidelidad, entre otros. Número 3. Y tomar el alimento espiritual para tener nuevas fuerzas para seguir adelante. A raíz de algunos comentarios y respuestas que muchas veces han dejado dudas al respecto de que si un hermano bautizado en otra denominación puede o no tomar la cena del Señor, me he permitido escribir lo siguiente. En la Iglesia de Dios, no todos los congregantes han nacido bajo el cobijo de la doctrina que hoy profesamos. Algunos hemos venido de alguna denominación fuera de la Iglesia de Dios, como católicos, adventistas, pentecostés, entre otros. Quiero referirme a esos hermanos que proceden de una religión protestante y que se han sumado a las filas de la amada Iglesia de Dios. Algunos de ellos han preguntado si pueden participar del acto de la cena, ya que ellos han sido bautizados en la iglesia donde antes acudían. Al respecto, algunos ministros, al no saber dar una respuesta acorde a las Santas Escrituras, eligen una opción que deja lugar a muchas dudas. Te lo dejo a tu conciencia. Les dicen, o lo que es peor, en muchos de los casos, se les permite tomar estos emblemas sagrados sin permitirles probarse a sí mismos ni discernir el cuerpo del Señor, como lo expresa Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28 al 29. Esta actitud equívoca se deriva de que los hermanos de los cuales hablamos, algunos quieren participar de los emblemas, asegurando con toda firmeza que se bautizaron creyendo verdaderamente en el Señor Jesús, que se entregaron plenamente y afirman que el bautismo no es un juego y que se efectúa solo una vez. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Cuando alguno de los hermanos asegura que creyó y se bautizó en el Señor, ¿cuál Señor?, preguntaríamos. ¿El mismo Señor, aquel Jesús que ellos creyeron, era y es falso? Porque es de talla humana, de metal, madera, etc. Es de invención, como lo dice Salmo 115. Por otra parte, tal vez nacieron de agua, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 5, pero les faltó nacer del Espíritu Santo. Sí, de aquel Espíritu de verdad que ha guiado siempre a la Iglesia de Dios. Juan capítulo 16, verso 13. Además,
En cuanto a su fe y esperanza, cuando se bautizaron, era el de ir a vivir al cielo. Mas la fe de nuestra Iglesia a través de la palabra de Dios dice que los justos heredarán la tierra y no el cielo. Salmo 37, verso 29. Por otra parte, después de bautizarse vivieron aún bajo los deseos de la carne. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Estos deseos fueron participar en las festividades paganas como la Navidad, el Año Nuevo, el Día del Amor y la Amistad, tomar alimentos impuros, usar maquillaje, entre otros muchos. ¿Puede ser entonces el mismo Señor Jesús al que creyeron los ahora nuestros hermanos? No, porque la voluntad de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido que nos apartemos del mundo, que nos santifiquemos. Segunda carta de Juan, capítulo 5, verso 21. Además, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13, verso 8. Con esto, ¿dónde está el valor de su bautismo? Sí, ¿dónde el nuevo hombre? Si obedecían aún el amo de este mundo de maldad, de vicios y de mundanalidad, ¿acaso vivieron conforme a la verdad para que su bautismo sea válido en la Iglesia? Por tanto, nuestros hermanos con aquel bautismo solo pusieron su fe en el agua, mas no en Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no se le puede aceptar creer bajo pequeños conceptos, sino con el conocimiento pleno de su voluntad, de que a partir del bautismo debe uno cultivar día con día ese nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios y con ayuda del Consolador. Hechos capítulo 19, verso 2 al 5. En razón de lo cual, el bautismo que efectuaron no cubre el requisito para tomar la cena del Señor. Si se les permite, ¿qué caso tiene invitar a nuestros hermanos convertidos de la Iglesia Católica que se bauticen, pues ellos también ya vienen bautizados? La Iglesia de Dios es un pueblo especial, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, comprado a precio de sangre, por tanto debe guardar con celo el respeto a la doctrina. Por ende, permitir que alguien tome la cena del Señor en estas condiciones es no guardar la sana doctrina. Es necesario primero que tal hermano se bautice conforme a la Iglesia de Dios, con la firme convicción de saber en quién ha creído, sus mandamientos, pero también sus promesas. No se debe pensar que es un rebautismo, porque el primero no fue. Por lo anteriormente expuesto, es necesario que se entienda el bautismo como el paso de lo viejo a la nueva criatura. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. No la culminación de la perfección, en donde es necesario escudriñar nuestro corazón y nuestra mente para presentar al Señor una buena conciencia diariamente. Finalmente, los que trabajamos en la viña del Señor, atendiendo sus negocios, tenemos la encomienda de apacentar a la grey, de hacerles ver su error, que no caigan en la condenación y la enfermedad que habla 1 Corintios 11, 28 al 30, que disciernan el cuerpo de Cristo, haciéndole ver la diferencia entre lo que manda el Señor, que es lo bueno y conforme a la doctrina, y el querer participar de este acto por participar, ayudarlo a que hagan un recuento y reflexión en el inventario de su vida, que es necesario que vuelvan a hacer, que borre aquella manera de concebir la doctrina de Cristo, de hacer morir aquellas doctrinas falsas, que esté plenamente convencido de que solo hay una iglesia de Dios, la mujer amada, que las otras mujeres solo tienen el nombre de Jesús para tapar sus vergüenzas. Isaías capítulo 4, verso 1, primera carta de Pedro capítulo 3, verso 21. Amados hermanos, por lo tanto, podemos constatar mediante las Sagradas Escrituras que bajo otro bautismo, que no sea de la Iglesia de Dios, se toma indignamente la cena del Señor. Paz a vosotros.
La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.